Hola, Docentes Magazine, yo soy Sebastián Gómez Vargas, artista plástico de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por la invitación. Como artista plástico he venido indagando acerca de la memoria de nuestro país, enfatizándome un poco en el conflicto armado, pero en generar esa reivindicación y demostrar un poco esa resiliencia en cuanto a los hechos que hemos vivido. Entonces, en estos momentos mi trabajo se enfoca y se dirige un poco en cuanto a hacer memoria, pero con el fin de la no repetición, ¿sí? Entonces, creo que por medio del trabajo de los artistas podemos conocer estos hechos, hacer memoria, con el fin de pues, no volver a repetirlos. Entonces, es como más o menos lo que actualmente indago con mi trabajo. Estudié artes plásticas en la Universidad Industrial de Santander y estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Siempre me ha interesado un poco esa indagación desde la parte jurídica y desde la parte artística, poder mezclar esas dos áreas, y creo que por estas razones que de pronto mi trabajo se ha enfatizado un poco en cuanto a la historia y el contexto violento del país. En mi trabajo pues actualmente trabajo con materiales naturales, me gusta trabajar mucho con materiales naturales, considero que el material en crudo es lo que es y no lo que debería ser. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en esta pieza, en esta instalación que es arrastre. El material netamente se pone como se extrajo del río, ¿sí? No se le hace ninguna intervención, sino se usa en crudo. Y en otros trabajos he trabajado también materiales naturales como flores cortadas, tierra. Entonces, por este lado podemos ver elementos naturales, pero me gusta mucho contrastarlos con elementos completamente opuestos a lo natural, ¿sí? Ya como el hierro, el acero inoxidable, para generar estos dos contrastes entre los materiales. Y también he trabajado lo que son piedras, ¿sí? Piedra de sal, piedra de barichara. Entonces, creería que los materiales naturales están muy presentes. Un poco de pronto me llama mucho la atención las instalaciones a gran formato, instalaciones in situ. Me gusta ahondar en esos espacios, en esa técnica. Me gusta mucho lo efímero, ¿no? También estas piezas tienen ese componente efímero. El que las vio, el que vino y lo vivió, pues es el que siente la obra. Por lo general quedan registros de estas instalaciones, fotografías, videos, y igualmente pues si uno la vuelve a montar en otro espacio no creo que la madera quede organizada de la misma forma. Entonces lo interesante de esas instalaciones es eso, es que solo se vive una vez realmente, y el que la vive pues bacano por esa persona porque pues pudo ver la pieza en vivo, pero el que no pues la conocerá por medio de un registro. Entonces me gusta mucho ahondar en eso, en esas instalaciones in situ, en lo efímero. Para la realización de arrastre, que es como se titula el proyecto y como se titula la instalación, se recolectaron 16 toneladas de madera, se trajeron de Honda, Tolima, específicamente del Salto de Honda, que es una curva del río, donde lleva demasiada corriente el Magdalena. Es como uno de los puntos donde más corriente lleva de todo el río en general. Entonces, geográficamente, la madera que arrastra el río, que baja la corriente, se sitúa de cierta forma en la curva que limita con los barrios Pachomaro y Panchigua, que son dos barrios de pescadores que queda a la ribera del río. Entonces, estas personas, que son las personas que encuentro, con las que trabajo, con las que aparecen en el video, las personas que recolectan la madera, esta madera específicamente no es como que los pescadores la recolectaron para la obra, ¿sí? En su cotidianidad y en su normalidad ellos pescan madera que arrastra el río. Ellos la pescan porque esta madera posteriormente la venden como para leña, ¿sí? La venden más que todo para leña. Entonces, en su cotidianidad normalmente uno encuentra a las afueras de las casas de ellos burros grandes, así ellos lo llaman, burros de puros palos, y donde se sostienen por sí mismos. Entonces, en un inicio del proyecto, cuando empiezo a bocetear la idea,
Me imagino estos montones de madera, pero en grandes dimensiones. Para sacar el plano final de la obra, se realizaron seis bocetos. Yo tengo un equipo de trabajo, son unos arquitectos, ellos se llaman el colectivo Bicho, y con ellos ya vengo trabajando varias de mis piezas. Entonces, posteriormente, pues yo les paso a ellos estos 6 bocetos. Ellos, en su sabiduría, pues ven qué es conveniente y qué no, cuál es el boceto de pronto que más se ajusta al espacio, al lugar, a la física también, ¿no? Que funcione, que no se vaya a caer. Entonces, se realizaron 6 bocetos, finalmente se escogió como el boceto número 5, 4, si no estoy mal, y fue que finalmente quedó. Entonces fue un trabajo más o menos de un mes largo, en el que se recolectaron estas toneladas de madera y posteriormente fueron traídas aquí hasta Bucaramanga. Se trajeron desde Honda, Tolima. Para realizar la pieza, esto es el resultado inicialmente de una beca de creación en artes plásticas y visuales de la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Bucaramanga Cree en tu Talento. Y por medio de esta beca pues fue posible el poder realizar este proyecto debido a sus dimensiones. De una u otra forma en el proyecto también se vincularon otras entidades como la Universidad Industrial de Santander, que nos colaboró en el proceso, y por otra parte que ya no implica recursos, pues toda la comunidad de lo que tuvo que ser los barrios Pachomar y Panchigua allá en Honda, ¿sí? Que estuvieron muy dispuestos a colaborar y a trabajar y muy dispuestos a la obra y a todo lo que tuvo que ver con esta instalación. Algo de la gestión que me llamó mucho la atención y que quisiera mencionar es las entidades encargadas de generar algunos permisos, ¿sí? Por ejemplo, para traer toda esta madera desde Honda, Tolima, lo ideal era que la Corporación Autónoma Regional de Tolima, que queda en Lérida, me diera el permiso. Pero como ellos son corporaciones autónomas y nadie los puede obligar a ello, simplemente decidieron no darme el permiso. Tampoco justificaron por qué razón, lo cual me hizo demorar muchísimo más tiempo. Yo sí contaba con que debía sacar un permiso para para poder trasladar la madera, porque ni siquiera el permiso es para sacar la madera del río, sino para transportarla por tierra, ¿sí? Para poderla traer hasta Bucaramanga debía tener un permiso específico, y este permiso me lo termina dando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, específicamente de Guaduas. Entonces les agradezco muchísimo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, porque realmente gracias a ellos, que apoyan este tipo de proyectos, que tienen la oportunidad de pronto de escuchar, ¿sí? De escuchar al artista que propone, y no se cierra inmediatamente a decir no, sino todo lo contrario, fue una corporación que me brindó la ayuda, que me colaboró mucho, y pues les agradezco mucho a ellos porque fueron quienes realmente terminaron dándome el permiso para poder toda esta madera estar aquí en Bucaramanga. Entonces, como artistas es curioso porque uno llega hasta la creación, ¿sí? Y ya el crear, por ejemplo, piezas así de grandes por cuestiones de cantidad de materiales, del uso del espacio, también aquí en el Instituto Municipal, sí, siempre suceden muchos peros, ¿no? Pero igual pues siempre están más las ganas y la intención del proyecto, entonces todo eso siempre va superando un poco esos imprevistos. El futuro de Arrastre, que es el proyecto, es un futuro incierto. Yo creo que el arte como el presente, inciertos. Entonces, en un inicio, pues lo ideal sería poderla circular, poderla llevar a otras ciudades, si hay el apoyo de las entidades, como hablábamos, porque mover esta cantidad de madera de un lado a otro es muy costoso, pero si no se llega a dar la circulación, había pensado en transformarla. Devolver la madera al río de una u otra forma es darle desecho, ¿sí? Esto es desecho de cierta manera, ¿sí? Sacárselo del río, pues sirve de una u otra forma. Entonces, devolverlo como tal no creería, pero sí transformarlo. Entonces, trabajo mucho con el material, con la experimentación de material. Entonces, me gustaría de pronto poderle dar una reutilidad al material, pero transformándolo en otra cosa. Entonces, estoy en ese proceso, porque por cuestiones de cantidad sí o sí debe tener un destino final la obra, por así decirlo. Entonces, ahí vamos, todo es muy incierto, entonces esperemos que pues, la misma vida nos dé el camino de qué hacer con ella.
Poéticamente, llego yo al río Magdalena más o menos en enero de este año y estando ahí a la orilla del Magdalena, ahí en el Salto de Honda, veo unos fragmentos de madera específicamente que están golpeando contra las rocas. Y estos fragmentos de madera son bastante grandes y sus formas me parecen muy curiosas, completamente extrañas, y empiezo a generar esa relación, esa metáfora entre el material, la madera y lo que me podría llegar a causar o lo que yo podría llegar a interpretar por medio de estos fragmentos de madera que flotan en el río. Entonces, haciendo esos paralelos y viendo cómo bajaban estos fragmentos de madera y se golpeaban contra la orilla, en mi poética, en mi imaginación, veo esto como fragmentos de lo que pueden ser huesos, ¿sí? La mayoría de estos fragmentos de madera tienen formas muy extrañas, algunas en su crudeza asimilan huesos, fragmentos de huesos. Entonces el proyecto es como esos, sacar esos fragmentos de madera que en un paralelo son fragmentos de huesos que en las conversaciones que se tenían con los pescadores que tuvimos en este mes, esta gente que ven ustedes en el video del proyecto son personas que tienen 70, 75, 60 años, 80, que sí realmente vivieron momentos muy precisos del conflicto y ellos mismos comentan que era más fácil de pronto desmembrar el cuerpo y mandarlo por el río en pedazos. Entonces, efectivamente, ellos sí pescaban también fragmentos de cuerpo. ¿Por qué hacían esto? Porque pues era menos fácil que los identificaran. Y entonces usaban el río para esta actividad. Y los pescadores, en unas épocas muy precisas, pues estas aguas se vieron permeadas no solo de peces y fragmentos de madera, sino también de fragmentos de cuerpos. Estando allá en Honda, en la realización del proyecto, actualmente hay muchísimo panfleteo en Honda todavía, demasiadas amenazas, ¿sí? Y antes de llegar, lanzaron un cuerpo de un muchacho ahí al río de Honda que había salido meses antes en esos mismos panfletos. Entonces es una realidad que aunque ya no se vive en la misma cantidad, todavía se sigue viviendo. Las personas ingresan a la sala, se puede percibir realmente un olor a humedad, ¿sí? Esta madera, pues, a pesar de que ya lleva más de 2 meses en teoría fuera del río, en su gran cantidad el olor sí es muy peculiar, te hace sentir que estás dentro de la obra por cuestiones de olor. En cuanto a las dimensiones de la obra, también te genera sensaciones de que te atrapa. Hay lugares de la pieza que te permiten poder entrar en ella y te generan esa sensación como de que estás atrapado en tanta madera. Entonces, de una u otra forma, la pieza, más allá de ser contemplativa, también es una pieza que se puede recorrer, que se puede sentir, que se puede oler y que se puede tocar, ¿sí? Entonces, tiene estos componentes que la hacen un poquito especial, como el olor, como el color, y también hay un juego de luces en la sala que permite que la obra tenga unos tonos y refleje un poco más esa similitud con el color del río. Y para encontrar más de este proyecto, fotografías, videos y de pronto encontrar más de mi trabajo y de lo próximo que se viene, los invito a seguirme en Instagram como @gomezvargas.es o como Tres Perros Colectivo, donde estamos siempre publicando absolutamente todo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y ahí los espero.